Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 7 al 13 de febrero, y tiene por título, Lecciones de Levítico sobre cómo tratar a los demás. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2, parte A. ¿Qué vimos en el artículo anterior? Lo que vimos y analizamos fue algunos consejos que son sacados del capítulo 19 de Levítico. Veamos la pregunta número 1 y 2, parte B. ¿Qué analizaremos en este artículo? Seguiremos analizando en este artículo Levítico, capítulo 19, y nos haremos una pregunta. Como nos enseña este capítulo, a tratar con bondad a quienes tienen limitaciones físicas, a ser honrados en los negocios y a mostrarle amor al prójimo. Vamos a pasar al primer subtítulo. Tratemos con bondad a quienes tienen limitaciones físicas. Veamos la pregunta número 3 y 4. Según Levítico 19:14. ¿Cómo debían tratar los israelitas a los sordos y a los ciegos? Debían tratarlos bien. Los israelitas no tenían que maldecir a los sordos y ciegos. Si hicieran eso, estuvieran cometiendo una gran maldad, porque ellos no podrían defenderse. Jehová ayudó a los israelitas a ver que debían tratar con compasión a quienes tenían ciertas limitaciones. Veamos la pregunta número 5. ¿Cómo podemos tratar con compasión a quienes tienen limitaciones físicas? Podemos tratar de imitar a Jesús, siendo amables, compasivos y pacientes con quienes tienen limitaciones físicas. Por supuesto que nosotros no podemos hacer milagros como lo hacía Jesús, pero Él nos ha dado el honor de darles a quienes son ciegos en sentido físico o espiritual una buena noticia que pronto habrá un paraíso donde la humanidad disfrutará de salud física y espiritual. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Seamos honrados en los negocios. Veamos la pregunta número 6. ¿Cómo nos ayuda el capítulo 19 de Levítico a entender lo que decían los 10 mandamientos? Nos ayudan mucho, porque en este capítulo 19 de Levítico nos dan muchos detalles para entender más de fondo todo lo que decían los 10 mandamientos. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo podría un comerciante violar el 8º mandamiento? Pues afirmando que él no se queda con nada que no le pertenece. Pero por ejemplo, si un comerciante usa balanzas o usa medidas inexactas para engañar a sus clientes, en realidad les estaría robando, y así estaría violando el 8º mandamiento. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo ayudaba Levítico 19:11 al 13 a los judíos a aplicar el principio en el que se basaba el 8º mandamiento y cómo nos ayuda a nosotros? El 8º mandamiento prohibía robar, pero los detalles que añadía Levítico ayudaban a los judíos a entender cómo podían aplicar el principio en el que se basaba esa ley.
Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo protegía a los trabajadores la ley que encontramos en Levítico 19:13? No defraudes a un trabajador a sueldo que está pasando necesidad y es pobre, ya sea uno de tus hermanos o un residente extranjero en tu tierra. Dentro de tus ciudades, debes darle su salario ese mismo día antes de que se ponga el sol, porque él está pasando necesidad y su vida depende de su salario. Veamos la pregunta número 10. ¿Qué lección aprendemos de Levítico 19:13? Hay jefes que pagan muy poco, lo cual no es justo por el trabajo que hacen, pero las personas siguen trabajando por necesidad, porque tienen que mantener a su familia, pero está mal que el jefe se quede con el salario del trabajador. Por eso, si somos cristianos y llegamos a tener empleados, tenemos que tener en cuenta este trato y esta injusticia. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Veamos la pregunta número 11 y 12. ¿Qué enfatizó Jesús al citar de Levítico 19, 17 y 18? Él enfatizó este mandato: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Hay muchas formas de mostrarle amor al prójimo, pero el capítulo 19 de Levítico nos ayudará a identificar algunas. Veamos la pregunta número 13. ¿Cómo actuó José en armonía con lo que dice Levítico 19, 18? A pesar que Josué llegó a tener autoridad y pudo vengarse de todo lo que les hicieron sus hermanos, él mostró misericordia y nunca guardó rencor. Veamos la pregunta número 14. ¿Por qué sabemos que los principios en los que se basó Levítico 19, 18 siguen siendo válidos hoy día? Jesús dijo que debemos perdonar a quienes pecan contra nosotros. De igual modo, el apóstol Pablo les dio este consejo a los cristianos: amados, no se venguen. Él no cambia los principios. Así que hoy en día son válidos estos principios. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender la importancia de perdonar y olvidar? Un ejemplo podría ser que nos llegara un sobre y al momento de abrirlo nos hagamos un cortecito en el dedo. Nos puede doler, pero si lo dejamos que se cure, se sanará en un par de días. Casi es similar. Puede que algún amigo nos haga algo o nos diga algo que nos hiera y lo perdonamos. Pero si nos hacemos una herida fuerte y profunda, puede que se tenga que coser. Si no la dejamos sanar y la tocamos, la herida se pondría peor. De igual manera, eso es lo que podría hacer alguien que está muy ofendido. Veamos la pregunta número 16. Según Levítico 19, 33 y 34, ¿cómo debían tratar los israelitas a los residentes extranjeros y qué aprendemos de eso? Debían ver al extranjero como un natural del país y amarlo como se amaban a sí mismos. Vamos a pasar al cuarto subtítulo, una obra importante que no se menciona en Levítico 19. Veamos la pregunta número 17 y 18, parte A. ¿Qué nos animan a hacer Levítico 19, 2 y Primera de Pedro 1, 15?
En el capítulo 19 de Levítico, hay muchos otros versículos que nos ayudan a ver lo que podemos hacer para agradar a Jehová. Veamos la pregunta número 17 y 18, parte B. ¿Qué obra importantísima dijo el apóstol Pedro que debemos hacer? Él explicó que los hermanos ungidos de Cristo anunciarían por todas partes las excelencias del que los llamó. Hoy día, todos los cristianos tenemos el honor de hacer esta importantísima obra, que es la que más beneficia a las personas. Ahora responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué nos ha enseñado el capítulo 19 de Levítico sobre estas cosas? La primera pregunta es: tratar con bondad a quienes tienen limitaciones físicas. Jehová quería que sus siervos fueran considerados con quienes tenían limitaciones físicas. Por ejemplo, les dijo a los israelitas que no maldijeran a un sordo, ya fuera amenazándolo o deseándole el mal. Hacer eso sería una gran maldad, ya que al no oír lo que decían de él, el sordo no podría defenderse. La segunda pregunta es: ser honrados en todas las cosas. Algunos jefes se aprovechan de sus empleados, pagándoles mucho menos de lo que es justo. Saben que a estas personas tal vez no les quede más remedio que seguir trabajando, aunque les paguen una miseria. Esto nos enseña que esos jefes se están quedando con el salario de un trabajador a sueldo. Si un cristiano tiene un negocio con empleados, debe tomar muy en serio este asunto. La tercera pregunta es: mostrar amor al prójimo. Esto nos enseña que el cristiano que desea agradar a Dios debe imitar el ejemplo de José y perdonar, en lugar de guardar rencor o vengarse. Esto encaja con el Padre Nuestro, donde Jesús dijo que debemos perdonar a quienes pecan contra nosotros. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.